Bien, entonces vamos a introducirnos en un capítulo que definimos como propiedades de los fluidos. Esta última semana, la semana número 3, que definimos dichas propiedades. Para el caso de hoy en particular hablaremos de lo que son los gases, ¿sí? O como se conocen también, gases ideales. Entonces ya hablamos de los líquidos, la clase de ayer, y ahora vamos a hablar de qué propiedades se pueden calcular en los gases ideales. Particularmente, hablando de la misma densidad y gravedad específica, recordemos que la densidad se calculaba como la masa entre el volumen, ¿sí? Pero para gases ideales no se calcula de esta forma. ¿Alguien sabe de qué forma se calcula para gases ideales? ¿Han oído de eso? Buenas noches. Los gases ideales tienen un comportamiento y este se define a partir de una ecuación que se llama ecuación de estado. Ecuación de estado de gases ideales. Y esta se define con esta fórmula, PV igual a RT, pero esta B que ustedes ven acá, se llama volumen específico. Ya vamos a ver cómo se define el volumen específico. El volumen específico es el volumen del gas entre su masa. Bien, fíjense que es lo inverso a la densidad. La densidad es masa sobre volumen, pero el volumen específico es volumen sobre masa. La ecuación real de estado es presión, volumen, igual a masa, una constante R y la temperatura del gas. Esta constante R es diferente para todos los gases y esta se encuentra en ciertas tablas, ¿sí? En los apéndices no las encontramos porque normalmente se define al aire como el gas que más se usa. Sin embargo, yo les voy a proporcionar unas tablas donde conseguimos esas constantes para diversos tipos de gases. Bien. ¿Qué unidades tiene esta constante R? Esa constante R tiene unidades de joules sobre kilogramo, Kelvin, o también la pueden encontrar como joules por gramo Kelvin. También la pueden encontrar así. Bien. Entonces, a partir de la ecuación PV igual a MRT, es que sale esta. ¿Por qué? Porque la masa, fíjense que estando al otro lado de la igualdad, la pasamos a dividir, me quedaría volumen entre masa, y recordemos que volumen entre masa es volumen específico, este de acá. Bien, pero recordemos que si pasamos este volumen específico al otro lado, va a quedar esto entre el volumen específico y ese volumen específico invertido es la densidad. Bien, entonces esta ecuación es la fórmula para encontrar la densidad de un gas. Despejemos la densidad de ahí. Despejando la densidad nos da que depende de la presión del gas, la constante del gas y la temperatura de dicho gas. Esta sería la ecuación. Bien, cuénteme.
para conocer la densidad de un gas. ¿Listo? Ya no es masa entre volumen, ¿vale? Masa entre volumen para líquidos. Para gases, así se calcula. Veamos, nos debe dar las mismas unidades, kilogramos sobre metro cúbico. Haciendo un análisis de dimensiones, tenemos que la presión se da en pascales. La constante la tenemos en joules, kilogramo, y Kelvin, que están dividiendo por acá, lo pasamos arriba. La temperatura, ojo, en Kelvin siempre, o absoluta también se le dice. La temperatura de los gases debe ser absoluta siempre. Kelvin sistema internacional o ranking sistema inglés. Bien. Veamos, Kelvin y Kelvin se van. Tenemos que Pascal es Newton por metro cuadrado. ¿Y qué es el Joule? ¿Alguien sabe qué es el Joule? Newton metro. El Joule es Newton metro. Newton con Newton afuera, metro cuadrado con metro, metro cúbico. Es decir que sí nos da unidades de kilogramos por metro cúbico. Bien. Para ello, la presión debería estar en pascales siempre y la constante debería estar siempre en joules por kilogramo Kelvin para que nos dé esto. ¿Listo? ¿Pregunta? ¿Cuál? ¿Este de acá? Este es Joule por gramo Kelvin. ¿Sí? Este es Joule por kilogramo Kelvin. Bien. Listo, entonces veamos que sí tiene efectivamente las mismas unidades. Listo. ¿Cómo convierten la temperatura que está en Celsius a Kelvin? Con esta ecuación. ¿Listo? Si tenemos diferentes datos, diferentes presiones, diferentes temperaturas, esta ecuación de estado se puede aplicar para un estado inicial, un estado final del gas. Por ejemplo, si nos dan unas condiciones iniciales del gas, aquí deberían ser presión inicial y temperatura inicial. No puedo coger una presión inicial y una temperatura final, o viceversa. No puedo mezclarlas, ¿vale? Siempre tienen que ser las dos para un estado determinado. En el caso de que me dieran unas condiciones finales del gas, pues tomo acá presión final y temperatura final. Bien, no las puedo mezclar. ¿Qué pasa con la constante? Es constante, ¿sí? Es una propiedad del gas y se mantiene constante sin importar si cambió la presión o la temperatura, ¿vale? ¿Qué pasa con la masa? También es constante, porque se supone que la masa siempre se conserva. Es una ley. ¿Bien? ¿Ustedes están viendo termodinámica o ya vieron? Listo. Cuando vean termodinámica se van a dar cuenta de que la masa se conserva siempre. ¿Listo? ¿Preguntas con esta ecuación? ¿Y cómo se calcula la gravedad específica? Es la misma fórmula, ¿sí? Recordemos que la gravedad específica era la densidad del, en este caso, gas entre la densidad del agua, ¿sí? Entonces aquí lo colocan
Este es el libro de Zengel, ¿vale? Aquí lo colocan como GE y recordemos que en MOD lo llaman SG. Esta sería la densidad del gas, que ya sabemos cómo se calcula, y esta sí sigue siendo la misma. Bien. Veamos un ejemplo. Determine la densidad, la gravedad específica y la masa del aire en un cuarto cuyas dimensiones son 4 metros por 5 metros por 6 metros. Esto nos ayudará para calcular ¿qué? El volumen del cuarto. Y sabemos que en el volumen del cuarto se aloja todo el gas, ¿cierto? Tenemos presión de ese gas, que en este caso es aire, y tenemos temperatura de ese gas. ¿Qué nos haría falta para encontrar la densidad? La constante. Muy bien. Veamos, aquí nos dicen, la constante del gas del aire es 0.287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. Vamos a ver qué unidades nos da esto. Si hacemos un análisis de dimensiones, tenemos que el kilopascal es kilonewton por metro cuadrado, metro cúbico arriba, kilogramo abajo y Kelvin abajo. 3 acá, estos dos se van con 2 de acá y me queda kilonewton, metro, kilogramo, Kelvin. En este caso el kilonewton metro es kilojoule y kilogramo Kelvin. Bien, nosotros podríamos encontrar la constante del gas también en estas unidades. Fíjense que los kilos también los podríamos cancelar y sería lo mismo a decir joule por gramo Kelvin, ¿sí? Sería igual. Podríamos usar estas unidades, ojo, siempre y cuando la presión esté también en kilopascales. Si en este caso a nosotros nos dieran la presión en pascales, serían 100.000 pascales, ¿qué debo hacer? O paso esta a kilo, o paso la constante a joules. ¿Vale? Lo que ustedes quieran trabajar. Cualquiera de las dos le va a dar lo mismo. Bien. Entonces, fíjense, ¿de dónde se sacó ese dato? Este libro tiene unos apéndices que están al final y en esta tabla que se llama la tabla A1 nos dan constante de los gases. Fíjense en las unidades. Bien. ¿Para cuántos? Todos los que están en esta lista. Para el caso particular, aire, 0.287. ¿Listo? De ahí se sacó este dato de acá. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos a la ecuación y operamos. 100 entre 0.287 que multiplica a, en este caso, tenemos 25 grados Celsius. ¿Y cuánto le sumamos para convertirlo a Kelvin?
Ahí está. Entonces, Kelvin con Kelvin fuera. Y ya sabemos que esto al final nos va a dar kilogramos por metro cúbico. Vale, comprueben que efectivamente nos da 1.17. Bien, entonces continuemos con la gravedad específica. Tenemos la densidad del gas, la del agua, ahí es más sencillo, ¿no? Comprueben que efectivamente nos da 0.00117. Perfecto, 0.00117, recuerden, adimensional. ¿Qué quiere decir que sea menor a 1? Flota o es más ligero que el agua, al ser un gas. ¿Listo? Bien, ¿qué nos hace falta? ¿Qué más nos pidieron? Masa. Listo. Entonces, el que lo haga bien en el tablero, un punto positivo por la masa del aire. Veamos cómo lo hacen acá. ¿De qué método lo hicieron? Por el método de densidad igual a masa entre volumen. 140. Ahora, ¿es válido? Sí. Nos da lo mismo, comprobado. Bien. Sin embargo, no todas las veces es conveniente hacerlo de esa forma. Bien. Se sugiere siempre que se trabaje la ecuación de estado de gases ideales, si estamos hablando de gases. Porque la diferencia es, pues es pequeña, pero siempre existe una diferencia. ¿Listo? Bien, ¿dudas con esa? ¿Se ve fácil? Bien, vamos con a hacer más ejercicios. De este tema. Vamos a ver cómo nos va con a ver este. No, este no. Este, 2.7. Un contenedor de 75 litros se llena con 1 kilogramo de aire a una temperatura de 27 grados Celsius. ¿Cuál es la presión en el contenedor? Bueno, entonces tenemos volumen. Mucho ojo con el volumen. Está en litros. ¿Cómo es la conversión a metros cúbicos? ¿Se la sabe? O más fácil. 1000 litros es 1 metro cúbico. Entonces 75 entre 1000 es lo mismo decir 0.075 metros cúbicos. Masa, es así, no hay problema.
1 kilogramo. Temperatura. De una vez podemos hacer la conversión. 27 más 273.15 es 300.15 Kelvin. Y la constante del aire, que ya la conocemos. Punto 28.7 kilojoules por kilogramo Kelvin. Bien, ahí están todos los datos proporcionados. Encuentren la presión. Entonces, veamos con este ejercicio de sistema inglés. Una masa de 1 libra. En este caso, este libro, las libras masa las deja como solo libras. ¿Listo? Entonces, 1 libra masa de argón. Un gas. Vamos a ver qué constante tiene este. 200 PSI. Cuando ustedes vean esta A al final, simboliza que es absoluta. ¿Sí? Mañana vamos a ver qué es eso de la absoluta manométrica. Bien. Y 100 grados Fahrenheit. ¿Cuál es el volumen del tanque? Entonces toca pasar esos Fahrenheit a Rankine. ¿Cómo es la conversión? Esa conversión es más 459.67. Ya vamos a ver. De Fahrenheit a Rankine, más 459.67. Bien. $59.67. Sí, se suma. Entonces, esos 100 grados Fahrenheit más 459.67 serían 559.67 Rankine. Bien, constante del argón. Argón tenemos 0.2081. Punto, las mismas unidades, punto 2081. Argón. Entonces vamos a colocar esos datos. Masa, 1 libra masa. Pero esa constante No, ya vamos a ver que no es necesario. Punto 2081. Ah, sí, tienes razón. Sí. No. No, porque tenemos que hacer muchas conversiones. Sí, se me olvidaba que estamos en sistema inglés. Entonces vamos con constantes en el sistema inglés. Argón. Vamos a usar, fíjense que para el sistema inglés nos dan dos. Una en BTU por libra masa Rankine y otra en PSI/A pie cúbico por libra masa Rankine. Vamos a usar esta, porque fíjense que esta nos da
presión y volumen. Bien, entonces usamos la segunda columna y el argón me dice que tiene punto 2686. Entonces vamos a colocarla. Punto 2686 unidades PSI pie cúbico por libra masa Rankine. Presión 200 PSI y temperatura 559.67 Rankine. Listo. Objetivo: hallar volumen. Entonces nos dio punto 751 pies cúbicos. Bien. ¿Preguntas? Vamos con un grado más de dificultad. Veamos que este tiene la respuesta, la podemos comprobar. Aire en un neumático de automóvil cuyo volumen es de 2.6 pies cúbicos. Inicialmente se encuentra a 70 grados Fahrenheit y 22 PSI G. Bueno, este no lo vamos a hacer todavía, porque esa G es manométrica y todavía ustedes no saben esos conceptos. ¿Bien? Vamos con bueno, sí, hagámoslo, pero entonces de una vez les voy a enseñar ese concepto. Esto es manométrico. Manométrico indica que es medido por un manómetro o presión de referencia, relativa también se le conoce. La absoluta se obtiene a partir de la presión barométrica o atmosférica local. 14.6 es la presión atmosférica. Entonces la presión absoluta va a ser 22 más 14.6. ¿Listo? Es decir, 36.6 PSI A. Bien. Entonces fíjense en algo. Tenemos presión, temperatura, volumen, aire. ¿Qué podemos hallar en eso? Presión, temperatura, volumen, constante, masa podríamos encontrar, ¿cierto? Listo. Masa inicial. Porque fíjense lo que nos dice. Cantidad de aire que debe agregarse. Es decir, una masa adicional que se debe agregar para que su valor de presión llegue a 30 psig. Es decir, la presión absoluta alcance ahora 44.6.
PSIA, pero esta va a ser ahora presión final o presión 2. Esta es presión inicial o presión 1. Bien. ¿Qué dice después? Suponga que la temperatura y en este caso el volumen es constante. ¿Por qué el volumen es constante? Está en el neumático pues podría cambiar su volumen, sí, porque si se le va a agregar aire, pues se va a expandir un poquito más. Pero ahí nos están diciendo que supongamos esas dos constantes. Es decir, para la segunda, porque vamos a implementar la ecuación de allá para el caso inicial y volvemos a implementar la ecuación de allá para el caso final. Es decir, que en los dos casos vamos a hallar ¿qué? La masa. Y vemos la diferencia. La diferencia de las dos masas es ¿qué? La cantidad de masa que debo agregarle. Ok, sí. ¿Sí la cogieron? La resta tiene toda la cantidad. Exactamente, la diferencia entre las dos masas, en este caso debería darme la final mayor a la inicial, ¿verdad? Listo. El que lo haga, bueno, un puntico positivo también. O dos, está más complejo. Ahí está, vea, vamos a hacer lo siguiente. Un punto para el que calcule la masa inicial, otro punto para el que calcule la masa final con su diferencia. ¿Listo? Resultado, efectivamente, la masa que se debe agregar, punto 106 libras masa. Masa inicial, ¿cuánto fue que dio? 0.48. Y la masa final 0.590. Listo, aquí dejo estos datos por si alguien lo quiere volver a hacer. Bien. Bien, entonces, hasta el momento, ¿qué dudas tienen? Este caso de los gases ideales, recordemos que se aplica la ecuación de estado siempre. Siempre. Bien. Una aplicación de los gases ideales es para encontrar, por ejemplo, la presión barométrica o la presión atmosférica en una ciudad, ¿sí? Que depende de la altitud de dicha ciudad. Vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces, recordemos que dicha ecuación de presión, vamos a bajar por acá, tenemos que es fuerza sobre área. Esta ecuación aplica solamente para superficies sólidas. Bien. Pero ¿qué pasaría si multiplicamos acá por longitud y dividimos entre longitud? Al hacer esto, recordemos que esto es como si fuera 1, ¿sí? La fuerza la podemos desintegrar. Recordemos que la fuerza era masa por gravedad. Me queda longitud y abajo área por longitud. Considerando un cubo, área por longitud, volumen, o área por altura también. ¿Qué tenemos acá? Masa, gravedad, longitud o altura. ¿Qué es masa sobre volumen? Entonces, la presión se puede calcular como la densidad por la gravedad
y longitud, en algunas literaturas encuentran h de height, de altura, o z de elevación. Prefiero este término, z. Otra ecuación para encontrar la presión, que depende densidad y elevación. La gravedad es una constante. Listo. Las columnas de fluidos. La presión atmosférica o presión barométrica, vamos a ver un ejemplo, se define dependiendo de una elevación de esa columna, esa altura. Suponiendo que acá ustedes están soportando esa columna y acá digamos que estamos sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la presión sobre el nivel del mar? Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Cuánto equivale a una atmósfera? Que es igual a qué también. Pero también pasando a kilopascales, son 101.325 kilopascales. Bien. Ahora, en este punto, ¿tenemos la mayor presión soportada? No. Porque si descendemos, ahora encontramos al mar. Y a medida que descendemos en el mar, aumenta la presión. Bien. Pero a medida que ascendemos, disminuye la presión. ¿Por qué? Porque esta columna, a medida que ascendemos, se hace cada vez menor. Por lo tanto, este muñequito, cada vez que ustedes van ascendiendo, soporta menos peso, que a su vez se traduce en presión. Esa es la explicación. Ahora, ¿esta columna qué fluido es? Aire, muy bien. ¿Cómo calculamos su densidad? Con la ecuación de estado que ya borré, pero así la calculamos. Gravedad, una constante. Elevación, pues eso lo sabremos dependiendo de a qué altitud estemos. Tomemos ejemplo Bogotá. ¿Qué elevación tiene Bogotá? ¿Cuántos metros? 2.600 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. Listo. Bien. Tomando en cuenta esta elevación, ¿qué presión nos daría? Pero antes deberíamos conocer la densidad, ¿no? Para conocer la densidad debemos tener en cuenta la humedad relativa. La humedad relativa también es un factor influyente. Bien, pero en este caso consideraremos aire seco. Aire seco. ¿Cómo calcularíamos la presión? Ya tenemos elevación. Densidad. Listo. Calculemos la densidad a una condición de referencia. Esa condición de referencia siempre a una atmósfera y a temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura sobre el nivel del mar? Como 30, 35. Vale, normalmente se considera como datos de referencia 300 Kelvin. ¿Cuál sería la densidad
con estos dos, con presión y esta temperatura? Calculémosla. Recordemos que la densidad, ¿cómo se calculaba? Presión sobre la constante de temperatura. Pero me hace falta otro dato. Volumen. Masa sobre volumen. Pero para gases. Ah, ok. La constancia. Presión por este lado y por acá RT. Y arriba es PB. No, ahí en este caso no iría PB, iría solamente P, porque es densidad. Bien, listo. Entonces, nos daría que a una condición de referencia, 101.325 kilopascales por arriba, la constante del aire, 0.287 kilojoules por kilogramo Kelvin y la temperatura 300 Kelvin. ¿Cuánto nos daría la densidad? .17 kilogramos por metro cúbico. Listo, ¿a dónde la metemos? A esta ecuación. Y entonces nos daría que la presión, ¿cuál sería? ¿Acá arriba o acá abajo? ¿O sería un delta? ¿Qué creen ustedes? Señor. ¿Sería la presión acá arriba, acá abajo, o sería un delta P? Abajo porque ahí es donde se corta toda la presión. No, no estamos utilizando. Pero si consideramos 2600 no podría ser abajo. Ah, que ya sería Entonces sería arriba. O tendría que haber Vamos a ver si es un delta P o es la presión arriba. Vamos a ver. Sería 1.17 kilogramos por metro cúbico. Listo. Gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado. Elevación 2600 metros. Veamos unidades. Kilogramo metro segundo cuadrado es Newton. Newton. Newton metro por metro cúbico es Newton metro cuadrado, que es Pascal. O sea, este resultado nos va a dar pascales. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? ¿Cuánto? O 29.842 kilopascales. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿qué creen que es? ¿La presión arriba o un delta P? Esa es la presión de arriba. No es la presión de arriba. Sí, es delta P. Porque la presión de acá arriba ya es con una presión que estamos soportando más arriba. Esto es un delta P. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer la presión de arriba? Esta presión 2. Fíjense, conocemos la presión atmosférica de abajo. Conocemos un delta P, por lo tanto, nos da una diferencia. Sabemos que delta P es la presión atmosférica menos la presión arriba, porque sabemos que la atmosférica es mayor y la de arriba es menor. Por lo tanto, P2, que es la de arriba, va a ser igual a presión atmosférica o de referencia menos delta P. Entonces la presión de Bogotá, ¿cuánto es? 101.325 menos 29.842. ¿Cuánto nos da?
74 punto. No, 74 punto no. 71. 71 punto 48. ¿Le da 745? No. Porque recordemos, 101.325 menos 29.84. 71.48 kilopascales. Bien. ¿Cuál es la presión de Bogotá según o medida por la ciencia? ¿La conocen? Dicen que aproximadamente son 560 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso lo pueden encontrar en internet. Ya de una vez la buscamos. Presión de Bogotá. O también a veces lo pueden encontrar como la carta psicométrica de Bogotá, cuando el aire es húmedo. Esta ya no la da en pascales de una vez. No. Pues presión atmosférica de Bogotá. Miren, aquí está. 564 aproximadamente. ¿Listo? Humedad relativa. Está muy alta. Vale, 560 aproximadamente. ¿Cómo pasamos esto a kilopascales? ¿Se la saben? Recordemos una conversión por presión. Una atmósfera, 101.325 kilopascales. Pero 101.325 kilopascales son 760 milímetros de mercurio. ¿Sí ven? Que también se dice que es un torr. ¿Se han oído el Torricelli? La presión torr. Que 1 milímetro de mercurio es un torr también. Bien. Entonces metamos esa conversión. 760 milímetros de mercurio es 101.325 kilopascales. Bien, ¿cuántos kilopascales nos da en este caso? 560 por 101.325 dividido 760 milímetros de mercurio, se van con milímetros de mercurio. Como ya la he hecho varias veces, es 74.66 kilopascales aproximadamente, ¿cierto? Hay una pequeña diferencia. ¿Cuál? Una aproximación, asumiendo que la densidad del aire es constante, es un error de aproximación, y la otra es que el aire es seco. La densidad del aire cambia cuando se considera la humedad relativa, ¿sí? Entonces, ahí están las diferencias, son 3.2 aproximadamente kilopascales, o 3200 pascales de presión. Bien, entonces así ustedes pueden calcular cualquier presión, ¿sí? Cualquiera, teniendo en cuenta esta ecuación, que la van a ver en lo que tienen que consultar para mañana. Listo, entonces, para mañana, según sílabos, pasamos a semana 4. Estudio de la presión. ¿Qué es la presión? Fíjense. Unidades de medida, ya sabemos que son pascales, PSI, atmósferas, ya ustedes las conocen. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Qué es la presión de vacío? ¿Qué es la presión absoluta y manométrica? ¿Qué es un barómetro? Sirve para calcular la presión barométrica o atmosférica de una localidad.
Y estos ya son casos, estos sí no. Porque estos ya son casos de que vamos a ver, ahí como dice, manómetros, tipos de manómetros. Ya son ejercicios que vamos a hacer mañana. Entonces, para que comprendan los ejercicios que vamos a hacer mañana, consulten toda la teoría y conceptos estos de acá, de esta semana 4, incluyendo que es el principio de Pascal. Bien, entonces mañana hacemos todos estos ejercicios. ¿Listo? Ojo, el sábado ya me dijeron que podemos hacer clase virtual. ¿El sábado les parece si hacemos clase virtual? ¿Sí? Para no tener que venir hasta acá. Cuente. Dale, dale. Usted se puede conectar, al igual lo hacemos por Teams y grabamos la reunión. ¿Listo? Pero sí, la hacemos virtual para que no tengamos que desplazarnos hasta acá. Que sería cargas sobre elementos sumergidos. Quinta y última de este primer corte para el lunes vernos acá y hacer el taller. Ese tema es importante, sí. Por eso vamos a hacer ejercicios ese sábado y al igual voy a sacar ejercicios para el canal. ¿Listo? No, en el caso de las curvas, fíjense que las curvas entran para el segundo corte. Véala. Curvas. Aquí solamente vamos a ver planas. ¿Listo? Planas, con puertas y sal. Bien. Pero vamos a ver que los cálculos que vamos a hacer tampoco son complejos, ¿no? No les voy a poner algo muy complejo. Bien. Entonces, ¿el sábado quedamos con virtual? Listo. Al igual recuerden que el lunes son 3 horas y ustedes pueden preguntar todo lo que quieran. ¿Listo? A las 6:15. Ah, sí, el sábado sí, no creo que haya problema en empezar a las 8. Sí, yo creo la reunión del sábado. ¿Listo? Listo, muchachos, paramos la reunión.